quiero danzar, con todas mis fuerzas quiero danzar, quiero cantar. Yo quiero invitarles pues a que nos ocupemos en leer la palabra de Dios esta tarde y pensar un poco en unos versículos que se encuentran en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, capítulo 13 en adelante hasta el versículo 15. Dice la Biblia en Mateo capítulo 19, 13, 14 y 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. Quiero invitarles a orar y pensar un poco en ese pasaje. Te damos gracias, Señor, esta tarde por la bendición de estar aquí, por la oportunidad maravillosa que tenemos de poder, Señor, compartir una idea, compartir una palabra que pueda ser útil en la vida de cada hombre y cada mujer que esté atento, que tenga disposición, que tenga voluntad y corazón, que quiera recibir, Señor, lo que tú tienes para darnos. Gracias, Señor, por este privilegio, por esta bendición, por esta maravillosa oportunidad, y esperamos, Señor, que todo al final del día sea para honrarte a ti y para engrandecerte en el nombre de Jesús. Amén. 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 De un gloria a Cristo y ocupe su lugar, por favor, o póngase cómodo donde esté. Vamos a pensar un poco en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros esta tarde. Recuerden ustedes que estamos viendo en este mes el asunto que le hemos llamado nosotros Son como niños. Y decía Jorge bien, hace un acotamiento bastante importante y muy interesante además. Hay un símil, no se trata de ser un niño, ¿sí?, sino de ser como un niño. Ya hablábamos en días pasados de lo que es ser como un niño y lo que no es ser como un niño. Y ya aclarábamos, ya apuntábamos nosotros a qué es a lo que les estamos invitando y a qué no les estamos invitando. De tal manera que esta tarde, siguiendo nosotros la idea del asunto que estamos nosotros manejando, estamos hablando acerca de los niños o de lo que sería ser como niño. Y el tema que queremos compartir esta tarde le hemos llamado nosotros lo que Dios o lo que tiene Dios para un niño. Lo que tiene Dios para un niño. Y la palabra de Dios nos presenta, fíjese bien lo que le voy a decir, sí, porque estas son cosas que la Biblia no dice y siempre hacemos este tipo de aclaraciones. La palabra de Dios nos presenta una experiencia en el que dice la Escritura que trajeron a los niños delante de Jesús, y luego ya es lo que vamos a analizar enseguida, para que les impusiese las manos, orase por ellos. Y alguien pudiera pensar que este es una especie de acontecimiento extraño, ¿no? O sea, a veces tenemos la idea de que para que la Biblia lo diga, pareciera un énfasis que se está poniendo en especial en X, Y o Z acontecimiento, y por eso la Biblia lo menciona, como diciendo, entonces eso no era normal que pasara, ¿verdad? No era común que ocurriera. Por esa razón, por no ser tan común, es que la Biblia lo narra. O sea, nosotros a veces, no sé si me estoy entendiendo, tenemos esa idea de excepcionalidad, vamos a llamarlo de esa manera para entendernos mejor, ¿sí? Esto ha de ser tan excepcional, tan distinto, tan sui generis, tan diferente pues, tan único en su género, tan único en su clase, que por esa razón la Biblia lo dice. Bueno, yo quiero aclarar algo aquí. No necesariamente es así. De hecho, lo hemos dicho otras veces, muchas de las cosas que la Biblia dice es parte de un estilo de vida y parte de una corriente de pensamiento y una escuela que en el tiempo de Jesús ya estaba establecido. Jesús lo que hace es retomarlo, enfatizarlo y de alguna manera darle la fuerza que eso necesita. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando le llevan a Jesús a estos niños,
ustedes deben de saber que lo más seguro es que esta era una costumbre muy común y corriente en el tiempo de Jesús. Que cuando, fíjense lo interesante de esto, porque luego a veces aquí es donde vamos a descubrir nosotros el por qué es tan significativo. Cuando algún rabino estaba presente, los padres buscaban llevar a sus niños para que el rabino hiciese lo que le pedían a Jesús que hiciese esta vez. O sea, era muy común que al encontrar un rabino, ¿sí?, de los otros tantos que había, la gente llevara a sus hijos para que les impusiese las manos y orase por ellos. Claro que luego a veces hay otro tipo de circunstancias que están ahí pululando en el contexto, que tiene que ver con la idea de que a los rabinos no se les acercaba la gente, no los tocaban, menos las mujeres, etcétera, 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 un montón de cosas. Por esa razón, de alguna manera, los discípulos, de pronto dice la Biblia, que los repelen, ¿verdad? Los rechazan. Y es entonces cuando se viene el diálogo. ¿Qué es lo interesante de esta parte? Lo interesante de esta parte es darnos cuenta nosotros, ahí va, escuchen, que si la gente acostumbraba en ese tiempo a arrimar a sus hijos para que los rabinos los tocaran, orasen por ellos y demás, el que la gente trajera delante de Jesús a sus hijos, eso nos demuestra a nosotros entonces que a los ojos del pueblo, a los ojos de la gente, ¿sí?, a la vista de todos los demás, entonces Jesús, un muy joven carpintero, y eso es lo que lo hace importante y lo hace más bien interesante, un muy joven carpintero. Y esa es la otra parte que luego no entendemos nosotros, ¿no? Al llamar a Jesús carpintero pensamos que haber tenido un oficio de pronto era un problema de limitación para él, era un problema, era un asunto de baja autoestima, ¿no?, de devaluación. No era así tampoco, porque ustedes deben de saber también que era común que los rabinos, como parte de la característica principal de un rabino es que necesitaba tener un oficio, y Jesús tenía un oficio, era carpintero, y la gente lo reconocía como el carpintero. Pero vamos, yo creo que ya lo entendieron. Aquí la idea que resalta es entender precisamente que cuando llevan a los niños, eso demuestra entonces que toda la gente estaba reconociendo a Jesús como un rabino, como un maestro de la ley. Y entonces la palabra de Dios nos presenta ese momento en el que estos niños son traídos, y hay un pequeño diálogo ahí que nos invita a nosotros a descubrir algunas cosas que el Señor Jesús pone de manifiesto como aquello que Dios tiene para los niños, lo que Dios tiene o lo que tiene Dios para los niños. Hay 4 cosas que quiero mencionar de manera muy sencilla, o lo más sencillo que se pueda. Y a veces nosotros a lo mejor no entendemos el significado y la trascendencia de cosas muy simples. Y lo primero que la palabra de Dios nos presenta, fíjate bien, ojalá y todos nosotros lo valoremos, porque luego a veces siento que no lo valoramos todo esto. Pero lo primero que la palabra de Dios nos presenta como un regalo de parte de Dios para los niños, o en este caso para los que son como niños, es el acto de imposición de manos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que a lo que llevaban a los niños era para que Jesús les impusiera las manos. Y tú debes de saber, ahí va esta parte, sí, que quiero que entendamos. Una de las cosas que hacían, escucha esto, en su momento a la hora de los sacrificios, es que el sacerdote, cuando había un sacrificio, una de las cosas que hacía era que sus manos las imponía sobre el sacrificio. Y de alguna manera, el significado de la imposición de manos, que dicho sea de paso y lo pongo entre paréntesis, es un acto de autoridad. Imponer las manos es un acto de autoridad. A ver, entendamos esto. Llevaban a Jesús o ante cualquier otro rabino a los niños para que les impusieran las manos. No los llevaban
con el compadre, con el primo, con el tío, con el pariente. No, me entiendo. Los llevaban con personas que tenían características muy específicas. Entonces, en el paréntesis, es un acto de autoridad. Se está reconociendo autoridad y poder en aquellos que imponen las manos. ¿Estamos? Y regreso a la idea. El sacrificio era tocado e imponía el sacerdote las manos. Ahí va. Y de alguna manera, de alguna manera lo que pasa con los niños y Jesús. Ahorita voy a eso. Cuando el sacerdote imponía las manos, eso implicaba para él el hecho de que el pecado de quienes, en este caso, llevaban el sacrificio, escucha, lo voy a poner así. Es como si el sacerdote de pronto agarrara los pecados o las faltas o las cargas de quien llevaba el sacrificio y lo ponía sobre el sacrificio para que el sacrificio se encargara de llevar las cargas, los pecados, las faltas y lo demás que portaban aquellos que llevaban el sacrificio. ¿Me estoy entendiendo? El acto de autoridad implica tomar con las manos algo para trasladarlo. Hay una transferencia, en este caso, de las cargas y los pecados que hay. De ahí que el acto de imponer las manos a los niños, dijo el Señor, ¿no? Recordando lo que dice el salmista, de la boca de los que, ¿verdad? De los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza para hacer callar al enemigo y al vengativo. Eso dice la Escritura. Es tan importante de pronto entonces que el Señor imponga las manos sobre los niños, porque de alguna manera, lo voy a decir así, es como si el acto de imponer las manos sobre los niños hiciera que cualquier cosa, cualquier pecado, cualquier carga que ellos portaran, por la razón que fuera, a la hora de imponer las manos, fuera sacudido de ellos, fuera quitado o fuera arrancado de ellos y fuera transmitido. En este caso, acuérdense ustedes que cuando hablamos de sacrificio y hablamos de corderos, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y todo lo que el niño porta de alguna manera parece que es trasladado a las manos de Jesús para que Él lo lleve. De ahí pues que es importante la imposición de las manos. Ahora voy a aclarar aquí algo importante también. Ustedes deben de saber que en el contexto en el que Jesús está, es un momento y es un tiempo en el que tanto el niño como la mujer son percibidos como si fuesen propiedad del varón. Entiendan esta parte, ¿sí? Son concebidos como si fueran propiedad del hombre de la casa. ¿Por qué es importante esta parte? Porque de alguna manera el considerar propiedad a alguien, y es más o menos todo el diálogo que el Señor Jesús está planteando, o más bien todo el significado que plantea en el diálogo que el Señor hace, considerar propiedad a un hombre, a un varón, o sea, en este caso hablando de los niños, o a una mujer, básicamente implica no considerarlo una persona. Básicamente implica considerarlo una cosa. En el latín la palabra cosa es res. Una cosa. Es como si el niño y la mujer estuvieran en un último lugar. Entiéndanme eso. Y ese es el significado del diálogo que el Señor plantea, ¿sí?, con los hombres con los que está hablando, que en este caso son sus discípulos, y ellos no terminan de entenderlo. El niño y la mujer están en último lugar. Cuando el Señor viene e impone las manos, fíjate bien, lo que el Señor hace a la hora de imponer las manos sobre los niños, es ese acto de imponer las manos, repito por cuarta vez, y es el significado del diálogo que el Señor tiene. Es como agarrar al niño del último lugar en el que lo tienen puesto para venir a ponerlo en el primer lugar que los demás no le quieran reconocer. Si alguien me preguntara a mí, yo siento que eso es lo que el Señor ve ahí también.
Si alguien me preguntara a mí, si tuvieras que desgastarte realmente, y es lo que ya alguna vez aquí lo dije, me parece que predicando o cuando menos lo dialogué, si tuvieras que desgastarte enseñando, construyendo, formando, ¿dónde lo harías? De ahí que he dicho otras veces que desde hace mucho tiempo empecé a reconocerle un enorme significado al trabajo de los profesores. ¿Dónde te desgastarías? Y yo contestaría sin dudas en los niños. En los niños. Porque si nosotros educamos a los niños, dice un pensador, no vamos a tener necesidad de corregir a los padres. Si nosotros educamos a los niños, no necesitamos corregir a los padres. Lo voy a explicar mejor para los que no entiendan esta parte. Si a los niños ahorita los formamos bien, mañana no va a haber padres a los que necesitamos corregir. O sea, porque esos niños de mañana van a ser padres. Y el Señor entiende esta parte y es lo que está haciendo. Está trayendo al niño para ponerlo en el primer lugar. Fíjate bien lo que estoy diciendo, y es la idea que estoy manejando yo, para ponerlo en el primer lugar, como diciendo el Señor, es aquí donde se tienen que enfocar si quieren que el futuro sea promisorio. Aquí. Y es lo que los gobiernos no entienden, sobre todo los occidentales y sobre todo los latinos no entienden. Es aquí donde se deben de enfocar. No lo entienden. O sea, andan con otros rollos. Y no voy a decir más, porque no tiene caso entrar en esto. Pero lo que el Señor hace aquí es precisamente eso, recuperar la posición o la postura, el lugar, la ubicación. Es un asunto de dignificación, entiéndanlo. Es un asunto de dignificación lo que el Señor hace. Pero además, o sea, el Señor manifiesta en ese sentido una gran visión de futuro, en todos los sentidos y en todos los aspectos. Ahora bien, una segunda cosa que la palabra de Dios dice que el Señor opta, ¿sí? Porque dice la Escritura que lo que hace es orar por ellos. ¿Qué es lo que el Señor tiene para nosotros? Fíjate, es interesante entender que lo que Dios tiene para los hombres y mujeres que son como niños, para los niños en específico, es oración. El acto de la oración básicamente implicaría un acto de bendecirles. Las manos acompañadas de la oración es un acto de bendición, ¿sí? De parte del Señor o de parte de Dios para ellos. ¿Qué implicaría bendecirles? Bendecirles implicaría 5 cosas que quiero mencionar de manera rapidita. Escucha bien. Y el Señor lo está haciendo ahí. Porque mientras que los discípulos los repelen y los rechazan y no quieren que se acerquen y seguramente discuten con los padres que los llevan, el Señor sale, y esto ahorita lo menciono enseguida, se pone en medio de ellos, y voy a usar una palabra que luego voy a aclarar como otro factor, pero se pone en medio de ellos, y entonces lo que el Señor hace a la hora de imponer las manos, orar por ellos, detener a los discípulos, ponerles un alto, ¿qué es lo que implica bendecir? Bendecir implica 5 cosas. La primera de ellas es hablar bien. Y si tú revisas el diálogo de Jesús con los discípulos y la gente que está alrededor, lo que el Señor Jesús hace es hablar bien de los niños, ¿verdad? Tan habla bien que termina diciendo: déjenlos venir, no se lo impidan, porque de ellos, ¿sí oyeron? De ellos es el reino de los cielos. O sea, y en algún momento ustedes recordarán, ¿verdad?, que el Señor dice: y el que no se hiciese como uno de ellos no es digno, no lo merece. Eso significa, acuérdense ustedes que hablamos de dignidad. Dignidad es no se lo merece, dignidad es no se lo ha ganado. Eso significa dignidad. Y entonces el Señor habla bien de los niños, bendecirles, y es lo que el Señor hace acá, ¿sí? Es, en segundo lugar, un otorgamiento de protección. Eso implica bendición.
Lo voy a plantear de otra manera. Para los hombres y las mujeres, ahí va, no me dejen mentir, para los hombres y las mujeres que podemos decir, o haría yo la pregunta y luego contestamos. ¿A cuántos de nosotros sentimos que Dios nos ha bendecido? Fíjate bien lo que estoy diciendo. ¿Cuántos sentimos que Dios nos ha bendecido? Allá a lo lejos, aquí cerca. ¿Cuántos de los que realmente están escuchando y mirando van a ver y van a escuchar después? Si les hago la pregunta de ¿sientes que Dios te ha bendecido? Y si se queda así como que pasando saliva, ¿no? Así como que patinando, pensándola en todo lo que sí, en todo lo que no, o sea, y de pronto lo duda. Entonces, simple y sencillamente, con eso lo que estaría diciendo alguien que lo dude en contestar sería Dios no ha estado hablando bien de mí. ¿Estamos? El hombre y la mujer que siente que Dios le ha bendecido es un hombre y una mujer que se siente protegido, como se siente un niño por su padre, por su madre. Un niño se siente protegido por su padre y por su madre. Y lo que el Señor Jesús hace aquí es exactamente eso. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. A la hora que Él se pone frente a los que no quieren que los niños se acerquen, lo que Él hace es protegerlos. Una tercera cosa que implica bendición es un otorgamiento de sabiduría. El hombre y la mujer que se sienten bendecidos son hombres y mujeres que deben de saber qué hacer con sus vidas. Así de simple. Para no entrar en detalles, el hombre y la mujer que se sienten bendecidos son hombres y mujeres que, como un niño, ¿sí?, se les regala sabiduría. A ver, yo quiero que entiendan algo aquí, los que son hijos, y que se pongan a tono con la idea de la relación con sus padres. Porque luego, en la etapa de la vida y en la etapa de los tiempos en los que nos movemos nosotros, muchas ocasiones los hijos pueden cometer el grave error de pensar que cualquier cosa que los papás o las mamás hagan con la vida de sus hijos, lo pueden ver como un estorbo, lo pueden ver como una cargada de mano, lo pueden ver como un fastidio, lo pueden ver como un montón de cosas. Pero cualquier observación que un padre o que una madre le haga a sus hijos, entiendan algo. Ese padre y esa madre lo que están haciendo es vertiendo sabiduría sobre ellos. ¿Por qué? Porque los padres no hablamos con nuestros hijos, ni les hacemos observaciones, ni les hacemos consejos. Sí, reconozco que eventualmente, y dependiendo de qué padres estemos hablando, puede existir la tendencia al ejercicio de control exagerado, ilimitado, y hasta una especie de alienamiento, o sea, hasta un deseo de buscar la manera de que los hijos se conviertan en una fotocopia del padre o de la madre. Ese es el riesgo. Pero en la mayor parte de los casos, espero estar hablando de mí en este caso, si yo hago una observación, si hago una corrección, si hago una indicación a mis hijos, voy a buscar la manera de que se vierta sabiduría sobre ellos. ¿Sí? A veces es un problema hasta para mis hijos el hecho de que yo les diga, mira, de acuerdo con lo que he leído, mira, de acuerdo con lo que dicen ciertos, mira, de acuerdo con lo que dice acá este autor, de acuerdo con lo que allá, bueno, eso es lo que yo sé, ¿no? Pero lo que se está buscando es vertir sabiduría sobre los hijos. Y lo que el Señor hace con nosotros, los hombres y las mujeres, y es la parte que a lo mejor no terminamos de entender, es que cada experiencia, cada situación, cada inconveniente de la vida, con todo lo que llega a nuestras vidas, lo que Dios está haciendo sobre nosotros es vertir sabiduría. Porque eso es bendición de Dios. ¿Siguen? ¿Qué busca con todo ello el Señor cuando bendice? ¿Cómo qué buscaría un padre con un niño, con un hijo? Bueno, en cuarto lugar, lo que está buscando con hablar bien, con otorgar protección y otorgar sabiduría es, escucha esto, generar u otorgarles un buen fin. Y cuando hablo de un buen fin, estoy hablando de todo lo que se hace, de todo lo que se emprenda, de todo lo que se quiere lograr, de la vida en su conjunto, en todos los aspectos. Que cuando tú realices algo, el resultado que alcances, el resultado que consigas sea el mejor que puedas conseguir, el mejor que se te pueda dar. Así de simple. Eso es lo que el Señor hace cuando bendice.
Y fíjate qué interesante, porque luego a veces esto es algo que no entendemos nosotros. Y no, a ver, otra vez, es un poquito la sacudida, porque luego somos muy raros nosotros, y todos los que escriben y los que enseñan, o sea, a veces, y cuando los predicadores y demás, o sea, a veces cuando se expresa a uno de Dios, habla de amor, de compasión, habla de buen trato, habla de un montón de emociones que tienen como referente, escuchen esto, que tienen como referente la naturaleza de nosotros los seres humanos. ¿Sí? O sea, ¿quién siente compasión? Pues los seres humanos, nosotros. La pared no, el banco no, la mesa no, el coche no, ¿verdad? ¿Sí? O sea, todas las características que luego a veces nosotros, lo voy a decir así, espero no se ofenda a alguien, le adjudicamos a Dios, son un referente de nosotros como seres humanos. ¿Sí? Es una forma muy antropológica de verlo. ¿Sí? Y a veces nosotros no podemos entender, siento que es una manera exagerada, mal entendida, de presentarnos a nosotros mismos delante de Dios. Cuando digo presentarnos a nosotros mismos, es vernos a nosotros delante de Dios. O sea, es como si los únicos que estuvieran obligados y debieran, por ejemplo, servir, son las personas muy pequeñas, los que valen muy poco, los que tienen nada, ¿no? Y como si los muy grandes, los muy poderosos, los muy sabios, los muy adinerados, ellos no tuvieran que servir. Esa es una forma equivocada, muy humana, de leer la forma de ser de nosotros los seres humanos. Pero a veces pareciera, pareciera aquí, como igual, pareciera que los únicos que deben de dar gracias son los que no tienen nada, los que tienen poco, los que andan a pie, pero los grandes no, ellos no tienen por qué dar gracias de nada. Es curioso, pero esa es la mentalidad de nosotros. Espero estarme entendiendo. Como si esos actos de humildad fueran solo y debieran solo darse en los niveles bajos de la sociedad, pero no en los niveles altos, porque ellos no tienen por qué agradecerle a nadie. ¿Quién dijo que no? Es curioso, pero esa es la mentalidad de nosotros los seres humanos. Y eso mismo lo reflejamos y lo proyectamos en nuestra relación con Dios. En la mente de nosotros no cabe la idea, o sea, sí cabe la idea de que nosotros le digamos a Dios gracias, pero no cabría la idea de que Dios nos diera a nosotros las gracias. ¿Por qué? ¿De qué? ¿De qué? Pero es que es una paradoja. Es una paradoja. Porque curiosamente dentro del sistema de recompensa sí observamos nosotros que a muchas de las cosas que el hombre hace bien, Dios le reconoce eso que hace bien y lo premia, bendiciéndolo, decimos nosotros. Bueno, ¿y qué acaso el acto de dar gracias no es un acto de reconocimiento y de premiación? ¿No es darnos cuenta que lo que se está haciendo por nosotros, quien lo haga, es valioso y nosotros lo apreciamos y por ello decimos gracias? ¿No? Espero estarme entendiendo. ¿Por qué menciono esto? Ahí te va. Porque curiosamente tú debes de saber que el acto de bendecir, escúchame, el acto de bendecir implica en sentido igual, en sentido encontrado, uno, dar gracias. ¿Sí? Cuando Dios nos bendice, alguien dirá que esto es una blasfemia y sería una herejía y un montón de cosas. Entiéndeme, cuando Dios nos bendice, nos está diciendo gracias. En su lenguaje, pero también nos está invitando, y por eso dije yo que en sentido encontrado,
pero también nos está invitando a ser agradecidos. Porque las gracias es un acto de reconocimiento, entendámoslo. Y cuando el hombre y la mujer está haciendo algo que es correcto, entre comillas lo de correcto, ya luego les explico por qué. Cuando el hombre y la mujer está haciendo algo que a los ojos de Dios es aceptable, llamémoslo de esa manera, vamos, entendámoslo. Es como si papá y mamá, y es que es algo que hemos estado tratando de romper durante mucho tiempo, ¿no? Como si papá y mamá solo tuvieran que dar órdenes, y cuando los hijos hacen algo no tenemos los padres por qué darle las gracias. ¿Por qué no? ¿No? Como también podemos decir por favor. Y a nosotros nos han enseñado toda la vida que cuando Dios quiere algo, Dios nunca dice por favor. Y si dijéramos que sí dice por favor, yo espero que a lo mejor esto es algo así como que medio sacudidor para muchos y difícil de entender y comprender, pero al final del día tenemos que entenderlo. Dios, o sea, si nosotros no reconociéramos que Dios dice gracias, dice por favor, entonces estaríamos diciendo que Dios es un déspota, y no es así. Yo no concibo un Dios déspota. Yo no concibo un Dios imperativo. Así es simple. Yo conozco y concibo un Dios que bendice. Y es tan amigable y es tan amable que cuando Él viene conmigo me dice por favor y me dice gracias. Y en lugar de quitarle algo al Señor, lo engrandece más ese hecho. No lo hemos entendido. Es que no es mi lenguaje, es lo que Él dice. El que no se haga como uno de estos niños. Y luego dice, y el que no recibe a uno de estos, el que recibe a uno de estos, a mí me recibe. Fíjate lo que está diciendo el Señor Jesús. Y el que no lo recibe, a mí no me recibe. ¿Por qué no podemos entender que esa es la naturaleza de Dios? Dios es así. Amén, hermanos. Amén. Entonces, bendecir implica, dijimos, 5 cosas. ¿Están conmigo? Bendecir es hablar bien, es un otorgamiento de protección, es un otorgamiento de sabiduría, es el otorgar o el generar, el procurar un buen fin, es dar las gracias y ser agradecido. Eso es bendecir. Es que nada más nada más nosotros debemos dar gracias. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Entonces, ¿qué Dios tan distante conoces tú? ¿Qué Dios tan poco amigable? ¿Qué Dios tan poco cercano tienes? Es que Él es infinito y es toda sabiduría. Sí, por eso siento yo que a Él no le molestan muchas cosas. Pero en fin, eso es bendecir y es lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora bien, una tercera cosa que la palabra de Dios dice que el Señor tiene para los niños, en lo que el pasaje nos presenta en la actitud de Jesús, escucha, es defensa. ¿Sí? Defensa. El Señor Jesús siempre está en un acto y en una disposición para defender a los niños, a los hombres y las mujeres que son como niños. Se dice en la Escritura, hablando de nosotros los hombres y las mujeres que servimos a Dios, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué implicaría defender? Defender, básicamente, voy a ponerlo así sencillo, implicaría 2 cosas. Implicaría guardar. Un acto de defensa implica guardar. El Señor nos guarda a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué guardar? No me dejes mentir, lo hemos dicho otras veces. Porque regularmente, en serio, mientras más valioso es algo, mejor se guarda. Chécalo. Mientras más valioso es, mejor se guarda. Y cuando hablamos de valor, voy a hablar de aquí 2 vertientes, ¿verdad? 2 vertientes. Es la estimación, ahí va, escuchen, en términos económicos o materiales, y es la estimación en términos emocionales o sentimentales. Eso es valor. Alguien guardará algo material que es muy costoso, económicamente hablando, muy costoso, ¿no? Chécalo. O sea, a ver, ponte a pensar, a ver, ¿qué es lo que más tengo a la vista de la gente que puede pasar y se lo llevan y que te es útil?
todo el mundo tenemos, bueno, ahí en el barrio con nosotros, por ejemplo, todo el mundo o varios de los vecinos afuera tienen un tanque de basura. ¿No sirve el tanque de basura? Claro que sirve, pues si no, entonces ¿por qué lo tienen ahí? Pero ¿qué hacemos con el tanque de basura? ¿Qué tanto lo guardamos? No lo guardamos. Pero sí te sirve, te es útil. Y así sucesivamente vete pensando. Hay algunas cosas que tienes ahí a la entrada en la cochera. ¿Te sirven? Sí. ¿Son útiles? Sí. ¿Las tienes guardadas? Sí. Mejor que el tanque de basura. Aunque están a la vista de todos, pero algunos tienen la reja. Y la gente ve y lo que está ahí adentro. Con el peligro de que eventualmente alguien se pueda brincar, se mete y se lo lleve. Porque la evidencia de que es un poco más valioso que lo que tienes ahí afuera, el tanque de basura, es que lo tienes metido y protegido por una reja, por una puerta, y la gente lo ve, y por eso la gente, quien sea que lo haga, no se lleva el tanque de basura, pero eso que está dentro sí se lo puede llevar. Y luego algo más valioso, chécalo, no está dentro de la cochera, está dentro de la casa. Y luego algo más valioso no solo está dentro de la casa, está en la recámara. Y luego algo más valioso no solo está en la recámara, está en un lugar secreto de la recámara que se supone que nadie sabe, solo tú. ¿Sí? Y algo más secreto algo más valioso le buscas, algo más secreto, le metes llave, algo harás. Algo más valioso, alguien va y renta en el banco una caja de seguridad. Y le puedo seguir. Y le puedo seguir. Y el Señor a nosotros, aquí cada uno de nosotros hagamos una evaluación, ¿no? De qué tan valiosos somos nosotros para el Señor. Porque el Señor lo que hace es guardarnos. Defendernos implica guardarnos. Y la pregunta es, ¿dónde nos tiene a nosotros guardados el Señor? ¿En qué lugar estamos? Comparativamente hablando, para entendernos, ¿no? O sea, ¿alguien estará en la calle como el tanque de la basura? Que el Señor. ¿Alguien más en la cochera? Que lo digo en serio, presta atención. Lo planteo de manera distinta. Puede haber alguien que haya conocido al Señor y ande rodando en la calle, hermanos, como el tanque de basura. Y luego alguien dirá, no, pero es que Dios lo ha guardado. Fíjate cómo, a pesar de que anda aquí, anda allá, y anda viviendo así, y anda viviendo asado, pues ahí sigue, ¿no? Pues sí, pues ahí sigue. Vayan a ver mi tanque de basura, cómo está, mi bote, el tanque. Llega los chavos y lo suben, y luego a poco lo bajan así con mucho cuidado. ¡No, hombre! ¡Pum! Y vámonos, nada más soy el guamazo. Y hay tanques que de tanto y tanto golpe, esos tanques ya están quebrados y se van rompiendo de los lados y tienen fisuras, tienen aberturas. Ya va a llegar un momento en el que ese tanque se va a deshacer por completo y va a acabar ahí donde echan todo lo demás. Espero que me estén entendiendo. Hay hombres y mujeres que, habiendo conocido al Señor, andan así y se sienten guardados por Dios. Pero ¿sabes qué ocurre? Así los trata la vida. Y llega un momento en el que acaban tan rotos que van a terminar, y terminan exactamente donde acaba aquello que cargan. Alguien debe estar escuchando esto, que le sirva. ¿Dónde estamos nosotros? Alguno estará en la cochera, alguno estará dentro de casa, alguno estará en la recámara, alguno estará en el lugar escondido. Es bíblico eso. En el lugar más oculto, donde nadie sabe. Amén, hermanos. ¿Dónde nos tiene guardados el Señor? Porque al final del día eso significaría el grado de defensa o la disposición que tiene Dios para defendernos a nosotros. ¿Qué tan valiosos terminamos siendo nosotros? Una segunda cosa que implica defender es esto: proteger de un peligro de ataque o daño. ¿Sí? O sea, son niveles distintos. Si te fijas,
El peligro es una cosa, el ataque es otro y el daño es otro. ¿Sí me entiendo? Sí. O sea, a ver, no pases por esa calle porque es peligroso. ¿Sí? Es peligroso. El Señor nos protege del peligro. Si pasaste por esa calle, te van a atacar. Ya es el acto que implica el peligro. ¿Sí? Pero puede ser que te ataquen, solo te ataquen y no te hagan daño. Y atacar es ya llegar al punto en el que sale alguien y que te haga frente, te quiera, te insulte, haga algo, ¿sí? Es un ataque ya, verbal, del tipo que tú quieras, pero no te haga daño. Ni emocional, ni psicológico, ni físico, no te hace daño. Ni material, porque no te roban. El nivel entonces del que estamos hablando nosotros aquí se da o los niveles se da en 3. La defensa que el Señor produce a nuestro favor es protegernos, 1, del peligro más elevado de un ataque, más elevado del daño que nos puede producir un ataque. ¿Me entiendo? Puede ser que no nos llegue el peligro, puede ser que no nos llegue el ataque. Si llegamos al punto del peligro, es porque lo que sigue ahora es el ataque. Si llegamos al punto de ser atacados, es porque ya nos pusimos en un lugar de peligro y pasamos un ataque, pero falta si nos hacen daño o no en esa situación o circunstancia en la que estemos hablando. Pueden ser múltiples. ¿Qué hace el Señor entonces? Protegernos. ¿Sí? Eso implica defensa. Y es lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué es lo que el Señor hace en la lectura que estamos haciendo o hicimos nosotros aquí para reflexionar? Dijimos nosotros que lo que tiene Dios para los niños o para los hombres y las mujeres que somos como niños es que Él impone las manos sobre nosotros, nos sacude y nos libera, nos bendice, ¿sí? A través de oración, nos defiende. Ya ustedes estarán de acuerdo conmigo en que lo que el Señor hace con los niños frente a la gente que está, incluyendo los discípulos, es defender a los niños. Porque eso es lo que Él hace con nosotros y es lo que hace con los que son como niños. Y en cuarto lugar, y es el último punto, ¿qué tiene Dios para los niños? El reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que de ellos es el reino de los cielos. Acuérdate tú que es de ellos, es de nosotros. Acuérdate tú que una cosa es ser perdonado y otra cosa es recibir el perdón. Una cosa es ser bendecido y otra cosa es recibir la bendición. ¿Qué significa esto? O sea, estar conscientes de ello, darse cuenta para mejor entendernos, saberlo, sentirlo, vivirlo, experimentarlo. Y entonces, cuando hablamos nosotros del reino de los cielos, quiero mencionar 4 cosas que implicaría poder nosotros realmente, dentro de este contexto literario al que nos estamos refiriendo, lo que implicaría la actitud de un niño que está sintiendo suyo el reino de los cielos, que hace suyo el reino de los cielos, que vive o que experimenta básicamente el reino de los cielos. ¿Qué hace un niño en el reino de los cielos? Yo espero que realmente de veras lo entendamos. Lo voy a decir rapidito. 4 cosas. 1. Vivir el momento. Deja el estrés, deja la ansiedad. Olvídate de lo que no conseguiste ayer, que te pone mal. Olvídate de lo que estás buscando mañana. O sea, cuando digo olvídate, no me refiero a que lo abandones. No. Me refiero a que lo trabajes lo que tengas que hacer, pero entiendas que, dice la Escritura, nadie por más que se afane, hablando el Señor, dice, podrá añadir a su estatura un codo. Nadie por más que se afane, si está buscando hacer algo que se va a conseguir hasta dentro de 1 año, dentro de 6 meses, dentro de 5, dentro de 8, dentro de 10, nadie por más que se afane va a acelerar el tiempo para que eso ocurra. ¿Qué sigue? Sé como un niño. Una vez que el niño vive en la experiencia, lo único que ese niño hace es, 1, vivir el momento. Eso es vivir en el reino de los cielos.
es vivir el momento. Tener la capacidad de vivir el momento nos permite a nosotros poder estar construyendo lo que esperamos que pase en el futuro. Y eventualmente vivir el momento permitirá reconstruir o corregir en la medida de lo posible lo que se hizo en el pasado. Pero cometemos el grave error de no vivir la vida. O sea, es que es vivir, entiéndelo, es vivir. No ayer, no mañana. Toda la gente vive en el pasado, toda la gente vive en el futuro y se olvidan del día. Es en serio. Este día es para descansar. Olvídate de lo que hiciste la semana y cómo se te fue, y olvídate de lo que vas a hacer a partir de mañana en adelante. Tienen que llegar, o sea, ¿qué asunto tiene? Medio mundo está renegando por todo lo que pasó la semana pasada, y medio mundo está renegando por todo lo que viene la semana que viene, y están estresados, cansados, tristes, preocupados, abatidos. Dios mío. Y ahorita que puedes respirar, y luego por vivir de esa manera, cierras los ojos, los abres, y ya cuando menos se acuerda, ya se te fue un año, se te fueron 2, se te fueron 5, se te fueron 10, y no te diste cuenta. Se te fue la vida y nunca la viviste. Vivir el momento, vive el momento, vívelo. 2. El reino de los cielos manifiesto en la vida de un niño y en el estilo de vida de un niño, escucha esto, implica hacer uso de un gen de aprendizaje natural. ¿Sí? O sea, la vida de un niño, no la de un adulto, no la de un adulto, ¿por qué? Porque muchas ocasiones los adultos, en su mayoría, el pecado más grande que cometen en general, si quieren digo cometemos para que no se sientan solos, cometemos es creer que ya lo sabemos todo. Y es el peor de los errores que se pueden cometer, porque cualquiera que cree que ya lo sabe todo, definitivamente está cerrado a aprender nada. Un niño no, un niño está en constante aprendizaje, sea sistemático o no. O sea, me refiero a que sea lo que pasa en la escuela, lo que le enseñan en la escuela, o sea empírico, o sea familiar, o sea, tiene un gen de aprendizaje natural. El hombre y la mujer que puede vivir en el reino de los cielos con la característica propia de los que son dueños del reino de los cielos, otra vez lo voy a decir de otra manera, los que realmente son dueños del reino de los cielos son hombres y mujeres que están dispuestos a aprender todo el tiempo. Se van a morir aprendiendo, entiéndanlo. 3. Todos los que se caracterizan como los niños por ser dueños del reino de los cielos necesariamente van a ser personas con facilidad de abandono de la toxicidad, hermano. Lo hemos dicho toda la vida, si se dan cuenta, o sea, a menos que sea muy constante, a menos que sea algo muy agresivo, pero eventualmente todas las cosas que a los niños les van ocurriendo en el momento, ¿sí? De alguna forma lo abandonan. O sea, no abrazan el resentimiento, no abrazan el odio, no abrazan por lo que sea. A la vista salta esto. Tienen una facilidad, miren, es una paradoja, ¿no? Es una paradoja. ¿Por qué? Porque tienen una facilidad de pegamento para el aprendizaje, para las cosas nuevas, pero a la vez tienen una facilidad de desapego de aquello que de alguna manera sienten que no es sano. Por eso los niños pueden tener un momento de crisis, de relación, pelearse con algún amiguito, salir de bronca con alguien, pero al poco tiempo, eventualmente hablando, la relación se sana y siguen como si nada hubiera ocurrido. Y por último, debo de mencionar que los hombres y mujeres que como un niño se sienten o son dueños del reino de los cielos son maleables completamente. ¿Qué significa eso? No me dejen mentir. Los niños como tales están hechos para ser formados de la manera que tú decidas formarlos.
¿Sí? Cuando hablamos de esto, lo que estamos diciendo entonces es que el Señor a los hombres y mujeres adultos que estamos llamados para ser como niños y que se puedan convertir realmente en dueños del reino de los cielos, deben de ser hombres y mujeres capaces de vivir el momento, capaces de despegarse del pasado y del futuro, capaces de eso y concentrarse en el momento, en el instante, de tal forma que lo vivan. Eso es vivirlo. Vida en abundancia es eso, al fin del día. Esos hombres y mujeres, además, son hombres y mujeres con un hambre y una sed de aprendizaje que debe de ser natural en nosotros. Esos hombres y mujeres, además, deben de tener hasta cierto punto, digámoslo así si ustedes quieren, la facilidad de abandono de lo que es dañino, de lo que es tóxico. El resentimiento, la amargura, los pensamientos necios es bíblico, eso dice Pablo. Debemos de soltar todo pensamiento necio que se opone al conocimiento de Dios, y debemos de sujetar la mente y la voluntad de tal manera que la podamos llevar en obediencia a Cristo. Y si el Señor enseña y dice perdona, bendice, ora por los que te persiguen, etcétera, 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 entonces esos hombres y mujeres deben de tener la facilidad para abandonar lo que no sirve y abrazar lo que el Señor Jesús dice que debe ser parte de nuestro estilo de vida. Si se dan cuenta que a veces es a la inversa, abrazamos lo que no sirve y batallamos para hacer nuestro lo que el Señor Jesús nos enseña. Los hombres y mujeres finalmente que somos llamados a ser dueños del reino de los cielos, como los niños, insisto, somos maleables. ¿Qué significa ser maleable? Maleable es moldeable. Se nos puede dar forma. Dejamos que el Señor trabaje con nosotros. Dejamos que el Señor nos moldee. Ahora sí que a su imagen y semejanza, de tal manera que se cumpla el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así es que, ¿qué es lo que el Señor tiene entonces? ¿Qué es lo que tiene Dios para los niños? Somos hombres y mujeres sobre los que el Señor pone sus manos y sacude nuestras vidas para que estén limpias. Nos bendice el Señor, nos defiende y nos reconoce como dueños del reino de los cielos. Yo sé que hubo una palabra que se debió haber quedado grabada en la mente y espero que ahora se grabe en el corazón y que se grabe en el alma. Estoy hablando de un aprendizaje a corta, a mediano y a largo plazo. Y espero que se quede ahí para siempre y que a partir de ahí realmente esa palabra a nosotros nos pueda ayudar para estar en mejores condiciones, porque la palabra de Dios es un libro que está hecho para la vida diaria. La Biblia es un libro que está hecho para enseñarnos a vivir, para enseñarnos a estar bien, para estar en paz, para estar contentos, felices, para vivir esos momentos de bajada donde el contentamiento y la alegría se pueden ir, y vivir esos momentos de tristeza que en algún momento pueden llegar a nuestras vidas, esos momentos de angustia o de desesperación que a veces son naturales porque no fácilmente se abandonan o no se desarraigan de nosotros. Es parte de la naturaleza humana, pero que tan pronto como nosotros damos esa bajada, inmediatamente la curva de vida se dé hacia arriba y estemos en mejores condiciones. La palabra de Dios busca eso. La palabra de Dios no busca que nos deshagamos nosotros de las emociones y los sentimientos que nosotros poseemos como humanos. Busca que los resultados que se generen siempre sean buenos, siempre sean sanos, siempre sean positivos. Si te vas a enojar, enójate por cosas que te lleven a ti a hacer o a producir un resultado positivo para tu vida. Si te vas a entristecer, si te vas a poner melancólico, si te vas a poner furioso, si te vas a llenar de ira, siempre busca que el resultado que genere eso sea algo positivo para tu vida. Dios no quiere que eso se vaya. Dios no quiere que eso se vaya. Él nos hizo, entiendan, ya lo he dicho otras veces. Lo que sí busca es que el resultado sea positivo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a orar delante de Dios. Vamos a orar delante de Dios. Vamos a darle gracias al Señor por ser quien es. Por ser quien es. Es cierto que hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Voy a despedirme de esta reflexión con esta idea.
He estado leyendo un libro que está escrito por un científico, se llama Carl Sagan, y él dice que nosotros los seres humanos hay muchas cosas que desconocemos, y todos los hombres y las mujeres que en muchas ocasiones sirven a Dios, que buscan a Dios, que creen en Dios, muchas veces solo creen en Él por todo lo que desconocen y por todo lo que no saben. Y se termina convirtiendo entonces al final del día Dios en el Dios de lo ignorado, ¿no? O sea, muchos hombres y mujeres buscan a Dios y sirven a Dios y creen en Dios por todo lo que ignoran. O sea, si todo lo que pasa en la vida pudieran conocer la explicación de todo lo que pasa en la vida, a lo mejor terminarían no creyendo en Él. Y debo de decirles que si ustedes me preguntan a mí, lo digo para honra y gloria de Dios, no importa qué libros haya leído, a lo mejor cualquier otra persona en el lugar de nosotros, sin que suene ufano lo que estoy diciendo, a estas alturas ya no creería en Dios. Pero mis hijos y mis hijas y mi esposa saben, y ellos deben de verlo. No les invito a algo distinto. Sí los invito a ser abiertos, a ser pensantes, a ser críticos, a ser libres, a ser ellos. Un montón de cosas que yo sé que también sacude la vida de mucha gente. Pero nunca, hasta hoy, nunca les he invitado, ni les he hecho creer, ni les he hecho ver que yo estoy dejando de creer en Dios. A lo que les quiero invitar es a que seamos hombres y mujeres entonces, finalmente, que seamos capaces de creer en Dios porque estamos convencidos, ¿sí?, de que vale la pena tener a alguien en nuestras vidas, que sea personal, que nos inspire a nosotros, que nos aspire a nosotros a convertirnos en los hombres y a las mujeres que de otra manera no tendríamos oportunidad de ser, pero hacerlo voluntariamente, porque queremos hacerlo. Lo he dicho otras veces, sin la amenaza del infierno y sin el chantaje del cielo. No busques el cielo, no huyas del infierno y no veas al Señor Jesús, no veas a nuestro Dios como la puerta de la esperanza para que el cielo se abra para ti y la puerta de la esperanza para que el infierno se cierre. Simplemente míralo como el que te inspira, como el que te aspira, como el que te ha amado, como el que te enseña a amar y como el que merece ser amado. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. ¿Dónde te tiene guardado Dios a ti? ¿Dónde te tiene guardado Dios a ti? Aleluya. Jesús quien puso en la tierra con su sangre el perdón.